Bien, pues recibimos como siempre, para nosotros un placer, un honor tener a Pelegrín Castillo con nosotros como invitado del día de hoy. Pelegrín, muy buenos días y bienvenido como siempre. Muy contento de encontrarme de nuevo aquí por la mañana Buen día, junto con Pelé. ustedes. Gracias por la invitación y enviándole un saludo afectuoso al público de este programa, que es un público fiel, Y que un siempre público que... sigue los análisis eh, perspicaces e Sí. incisivos que ustedes hacen. Sí. Y déjame decirle, Pelegrín, que es un público también que reacciona porque nos escriben, son personas pensantes, ciudadanos de un nivel muy elevado que para nosotros, con mucha humildad, lo decimos, es un gusto y nos honra De hecho, tenerlos. la última vez que Pellegrini Óyeme, estuvo aquí, sí, la gente sí. le dio que fue muy productivo el programa. Sí, sí, sí. Y la gente reacciona. Sí. Pelegrín, Alexander fuera de cámara te abordaba con el tema que nosotros hablábamos aquí, el último tema, que era la ley de partidos y la poca esperanza que alberga Alexander de que esta ley se pueda aprobar. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto nos gustaría saber la posición de Pelegrín Castillo respecto a este berenjenal que hay con el conocimiento de una ley que tiene años debatiéndose, discutiéndose, qué tan beneficiosa pudiera ser para este sistema de partidos que cada vez se ve más debilitado y más cuestionado. Eh, bueno, como yo les decía, quiero compartirlo con los amigos y amigas televidentes. Realmente hay inquietudes, reservas de que exista un interés efectivo de aprobar la ley, pero yo digo que esa ley y los temas dominantes en la discusión de esa ley no auguran tampoco un cambio significativo. Es que el problema de fondo del sistema político partidario no se está abordando en esa ley. Yo todavía no he visto una discusión sincera, franca, de cómo reducir los costos de la política, que es la médula del problema. Aquí, en los hechos, la tendencia ha sido que la política se encarezca cada vez más, no solamente las elecciones, la política se encarezca cada vez más. Y mientras más cuesta la política, menos democrática es, Sí. menos transparente es, más fuente de corrupción y de debilidad institucional genera. Y ese aspecto que debería ser el medular no se está discutiendo. No se está discutiendo. Al contrario, lo que uno percibe es que entre los partidos dominantes dentro del sistema principal de gobierno, principal de oposición, hay como un tipo de rejuego florentino de ver cómo en ocasión de la discusión de la ley se divide al partido contrario. Se facilita un triunfo electoral en el 20 a partir de estrategias legislativas para dividir al partido contrario, para atizar las contradicciones del partido contrario. Una tradición en República Dominicana, realmente el actor popular no tiene tanta fuerza. La gente va a las elecciones al final a convalidar, a legitimar lo que han decidido los grandes electores. Los grandes electores, de lo que deben ser las fórmulas del gobierno, las fórmulas de la oposición, pero en todo caso fórmulas bajo su control. Y por eso la lucha política en República Dominicana pasa por dos tramos. El tramo de los grandes electores y después el tramo de la legitimación popular. Pero por eso tampoco es una lucha que se está haciendo de cara al electorado, a la ciudadanía, porque realmente el objetivo no es convencer a nadie, sino el aprovechar las contradicciones del contrario para debilitarlo, para dividirlo,
o para producir acuerdos de conchupancia. Esa palabra es altisonante. Sí. Conchupancia. Conchupancia. Sí. Inmediatamente la gente la oye, piensa en que es algo que no es agradable, que no es santo, que no es bueno. Realmente es un término del folclore político venezolano. En Venezuela, conchupancia es un término que se acuñó, se usó para describir el fenómeno de los acuerdos de los cogollos partidarios, de las cúpulas partidarias. Esos rejuegos de gobierno y oposición y de ambos con los poderes fácticos. Eso fue lo que se arruinó la democracia en Venezuela. Había dos grandes partidos, dominantes, impresionantes, que tenían el control casi de toda la vida nacional. Obviamente, allá reforzado por el hecho de que lo que se estaba distribuyendo era una renta petrolera, que es grande, del país con más reserva petrolera del mundo. Así es. Entonces, eso terminó generando un desencanto de la población en los partidos. Aquí no se analizan las experiencias de otros países. Se sabe que hay un problema, el presidente lo planteó en la carta. El presidente lo planteó en la carta que envió al Congreso. Y él destaca la incapacidad que tienen los partidos para dar elecciones internas con sus propios recursos, con sus propios árbitros. En otras palabras, el presidente acepta que el PLD perdió la capacidad arbitral, que es el partido más organizado del país, y perdió la capacidad arbitral. ¿Pero por qué la pierde? ¿Por el método de elección? No. Ese es el error. El error es creer que eso se ha perdido y que el partido está descompuesto y que tiene dificultades para dar el error es que no se ha identificado el verdadero problema de los partidos políticos. El problema es que ya la política se ha convertido en un campo de inversión. Oh, Dios mío, claro. Donde la suerte de millones de personas, de cientos de miles de personas, y sobre todo de unas personas que se han acostumbrado a manejar el negocio de la política, está en juego en una elección. Sí. Entonces, cuando se invierte en una campaña electoral, la lucha ya es una lucha feroz, una lucha violenta, es una lucha agresiva. No es el método, la fiebre no está en la sábana. Ahí lo único que se puede provocar es que es el otro escenario que le preocupa a muchos actores, es que una elección general de primarias abiertas o incluso cerradas, si es regulada por la Junta y son simultáneas, sencillamente equivale a una elección nacional. Y una elección nacional anticipada, meses antes de una elección nacional, distorsiona la expresión de la voluntad popular, que de por sí la competición electoral es muy desigual, muy asimétrica, muy injusta, muy inequitativa. Entonces, lejos de mejorar la democracia, lo que vamos es a agravar los problemas que tenemos. Y eso puede terminar provocando problemas muy serios para el país. El país tiene problemas serios internos y tiene problemas serios, más serios externos. Y los actores políticos, especialmente en el caso del presidente Medina y del presidente Fernández, que son los líderes mayores del partido mayor que controla las instancias del poder, deben estar pensando en grande. En grande. Tienen que tener conciencia histórica. Creo que el presidente Fernández ha manifestado en ocasiones su preocupación por los costos históricos que todo esto representa. El presidente Medina es un político muy eficaz, muy pragmático, no toma muy en cuenta la parte histórica, pero de todas formas él ha sido ya 2 veces presidente.
y creo que está en una situación como para sentarse a pensar, bueno, ¿qué podemos ¿O hacer qué se le puede dejar para a la... que esto no termine en un desorden, en un caos? Porque todos los aportes que un partido político como el PLD ha podido hacer en esta etapa, realmente están muy en riesgo. Yo lo he dicho y lo quiero repetir. Por el camino que vamos, como país, como sistema político partidario y el PLD como partido de gobierno, el PLD está tomando el riesgo de terminar como el partido de la liquidación dominicana. Horacio Vázquez fue un líder que dominó todo el periodo, Bueno, desde la muerte de... Y estás hablando partido de la liquidación dominicana, que es el mismo PLD. Sí, claro. De la liquidación, o sea, lo pusiste así por claro, ese... Oh, Dios mío. Horacio Vázquez dominó el periodo de 30 años. Sí. Y tuvo acierto y logró cosas importantes. Mira, el tratado de frontera con Haití, el primer tratado de frontera lo logró Horacio Vázquez. Pero en la valoración histórica de la conciencia de los dominicanos, no se aprecia eso. Lo que se ve es que al final adoptó posiciones irresponsables, sí, que poco previsora, que se dejó manipular por las camarillas. Obviamente era un líder ya anciano, enfermo. Y ese periodo ilustra mucho sobre el tema del peso de las camarillas en la política dominicana. Porque a veces los presidentes, los líderes, pueden tener la conciencia y la voluntad, pero los líderes nunca están solos. Los líderes son líderes porque tienen seguidores. Sí, por supuesto. Y las camarillas de funcionarios, de acólitos, de gente del partido, muchas veces llegan a tener un peso enorme en las decisiones. A veces el mismo líder puede tener reservas sobre determinadas líneas, pero esas camarillas empujan y comprometen y exponen. Todo el que va a la presidencia en un país como este tiene el mismo dilema. Pelegrín, Sí. el embajador en la Santa Sede, Víctor Grimaldi, la puso en China con esa denuncia que hizo. El gobierno se adelantó y dijo, eso no es verdad, aquí no hay eso. Pero cuando uno lee la prensa, uno ve que el gobierno está siendo, no acorralado, pero es blanco de críticas muy fuertes, tanto externas como internas. Y además de que el rumor público, incluyendo el rumor público muy bien informado, anda rodando por ahí que a ciertos funcionarios le quitaron la visa. La visa, sí. O sea, ¿qué percepción tiene de este escenario? Bueno, yo creo que estamos en el vórtice de la tormenta perfecta. Peligroso eso. En la tormenta perfecta. ¿Por qué? A lo mejor no es, como dice Víctor, una conspiración, pero es un escenario de altísimo riesgo. Porque la conspiración supone que muchos actores se han puesto de acuerdo para lograr específicamente un fin. Ahora, ¿qué escenario tenemos? Bueno, tenemos un escenario global altamente cargado, tenso, con contradicciones muy serias. Una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Y nosotros en el medio. En uno de sus picos más altos. Y resulta que nosotros ahora estamos en el medio. Nosotros decidimos coger ese mismo, momento ahora estamos donde ahí. Estados Unidos y China están en contradicción para establecer relaciones diplomáticas con China. Yo creo que el gobierno lo hizo fundamentalmente por que había fijado como meta llegar al Consejo de Seguridad y tenía que contar con el apoyo de China para llegar al Consejo de Seguridad, y también por un asunto
de que el Fondo Monetario y los organismos multilaterales de crédito ya le habían dicho al gobierno dominicano que tenía que producir unos ajustes en la economía y que por tanto no podía seguir con los esquemas vigentes, lo cual iba a tener unos costos políticos y sociales. Entonces el gobierno parece que vio en Oriente, en Lejano Oriente, una oportunidad de contar con recursos, con grandes inversionistas, con grandes alianzas. Evidentemente nosotros tenemos una posición privilegiada en el Caribe. Sí. Y en la guerra entre Estados Unidos y China, guerra diplomática, guerra comercial, así como Estados Unidos ha estado elevando el nivel de relación con Taiwán, lo que provoca, irrita, molesta a China, así China ya está manifestando su poder, el poder del dragón, del gran dragón aquí en el Caribe. Alineó a Panamá, que históricamente había sido un aliado de Taiwán. Estuvieron hablando de las inversiones en Haití, pero evidentemente el gobierno haitiano no tenía margen de autonomía para esa decisión. Hubo una misión china en Puerto Rico, que eso es bueno no olvidarlo. Y sobre todo lograron que la economía más importante y el país con más estabilidad de la región diera el paso de apoyarlo. Pero de todas formas, démonos cuenta de que eso se da en el marco de una contradicción global. Recordemos lo que dijo el señor Copley cuando fue a ver al presidente. La decisión fue peligrosa porque tenía el potencial de desestabilizar la región. No dijo qué región. Palabras, así fue que dijo. Sí, así palabras mismo. del representante de los Estados Unidos, Sí. hace apenas 45 días. Por otro lado, hay una situación regional que lo que estamos estudiándola, monitoreándola, tenemos que preocuparnos, porque el conflicto de Venezuela no cede. Hay una situación extrema, una gran hiperinflación, un deterioro social y de seguridad enorme. Y aunque la oposición luce fracturada y dividida, hay un malestar de fondo grande en el propio régimen del presidente Maduro. Ese proceso es un proceso que puede marcar el curso de los acontecimientos en la subregión Gran Caribe, porque además está interconectado con el proceso de Colombia. Ahora acaba de ganar un candidato fuerte, joven, que viene con unos planteamientos de revisar todo el esquema anterior del presidente Santos, Sí. Con relación a la FARC y con relación a Venezuela. Ya el presidente Duque anunció que va a accionar internacionalmente frente a Venezuela. El potencial de tensión y conflicto ahí puede ser alto. El presidente Santos, antes de salir de Colombia, anunció, que sorprendió a todo el mundo, que la OTAN pasa a ser, que Colombia pasa a ser socio global de la OTAN. Oiga, él lo había dicho antes y Venezuela entendió que eso era contra ellos. Contra ellos, sí. Y ahora ya se formaliza que Colombia, que es el estado que tiene el ejército más entrenado de la región, de sí, toda la región, más fogueado, entra a la OTAN. Pero en Nicaragua, no, la tensión ahí en Nicaragua con la es que terrible. Colombia tiene un diferendo de límites marítimos importante, en Nicaragua hay una situación también muy delicada, porque el régimen de Ortega, se ha mantenido sobre la base de un pacto con el alto empresariado.
Sí, pero ya ese empresariado está Ahora, completamente el dividido. empresariado de Nicaragua y de Centroamérica empezó a retirarle apoyo. El presidente Ortega estaba casi de retirada. Sí, Casi de enfermo retirada, y de estaba todo. enfermo, apenas salía. Sí. Puede ser una coincidencia, pero me da la impresión de que la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un segundo aire, porque él salió inmediatamente con una posición beligerante, ya incluso descalificando a la iglesia como mediación. Si ya no hay mediadores internos, lo que viene ahí eventualmente es un conflicto. Quiere decir que toda esa crisis de la región, de algún modo, colita nos tocará a nosotros. No, o sea, nosotros no. no podemos estar exentos Ah. de todo lo que está pasando en la región cuando los principales problemas que han causado esos estallidos también están aquí latentes en República Dominicana. ¿Y qué es lo que pasa? Que era lo que yo analizaba en la Ajá. charla que di, que las regiones, esta región históricamente ha sido el teatro de acción en las contradicciones de Estados Unidos con poderes extracontinentales. Sí, estos procesos de contradicción no se quedan siempre en el ámbito local, sino que se encadenan con las contradicciones internacionales. Entonces aquí tenemos un escenario. Acaba de terminar la reunión del Foro San Paulo, donde ratifican una línea de resistencia a lo que ellos denuncian como una embestida de la derecha por desplazarlo. Estamos volviendo ya a unas contradicciones político-ideológicas que tienen un trasfondo, unos amarres en la geopolítica regional y mundial. Pelegrín, pero ahí estamos nosotros en el medio, Haití y República Dominicana. Sí. Entonces, por eso digo que estamos en el centro de unas tormentas, el vórtice de unas tormentas. Y ya vemos lo que acaba de pasar en Haití. En Haití se acaba de producir un levantamiento. Sí. Un levantamiento que llama la atención, porque no lo reprimieron las fuerzas del orden, ni el ejército recién constituido, ni la Policía Nacional Haitiana. Provocó muchísimo daño, muchísimo incendio, pero no provocó en proporción un número de muertos importante. Sí, como que se dejó correr el fenómeno de destrucción de las furias, de las masas iracundas y golpeadas, porque están golpeadas. Pero, ¿cómo se solventa la crisis? Con el primer ministro haitiano renunciante acusando a República Dominicana de ser la responsable de la crisis haitiana. ¿Eso fue lo que él dijo? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa crisis de Haití es la crisis estratégica de República Dominicana. Todos los actores políticos, todos, gobierno y oposición, no podemos seguir viendo en esto una crisis más o un motivo para sacar ventaja en negociaciones regionales con organismos internacionales, con Estados Unidos, con otros países de la región. República Dominicana no puede seguir en ese rol, tiene urgentemente que cambiar su enfoque. Pero con ese análisis, Pelegrín, que haces, se está entonces prácticamente alineando todo para producir una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque en el plano político el gobierno está en su peor momento. La imagen del presidente de la República está por el suelo. Incluso las últimas intervenciones del presidente de la República han sido cuestionadas por toda la sociedad. Un gobierno donde sus funcionarios están los puestos más importantes acusados de corrupción y fuertes corrupción. Estamos hablando de muchos temas que además inciden y que termina de completarse con una frontera completamente abierta, un entrentó y una tormenta perfecta que se da en Haití, donde están todos los componentes, pero
Leonel Fernández escribe, no sé si leíste el Sí, sí, artículo de lo leí ayer, Leonel, sí. donde al final me dejó pensando y preocupada porque ese es el principio de muchos otros estallidos porque Haití no tiene salida. Claro. Se le fue la MINUSTAH. Todas las ayudas internacionales. Unos precios de los combustibles carísimos que derivan en altos precios en los alimentos, en el transporte, en la tarifa energética, en todo. Entonces no hay salida en Haití. Haití no tiene una solución ni a mediano, ni a largo, ni a corto plazo. Quiere decir que ese es un problema que nos tocará a nosotros y con una frontera así abierta, más todos los problemas que hay aquí, quiere decir que la República Dominicana pudiera estar a punto de sufrir una crisis como la que vive, bueno, no voy a decir Nicaragua, pero algo parecido. La situación de nosotros puede ser mucho más complicada. Y repito, no porque haya una conspiración, sino porque hay muchos actores que están en contradicción. Cada cual tiene su agenda. Sí. Cada cual tiene su agenda. Y, por ejemplo, aquí hay actores que han proclamado abiertamente, lo han pedido, aquel manifiesto de los 80 intelectuales pidiendo la renuncia del presidente, eso fue hace cuánto. Sí, no, hace unos meses que pidieron la renuncia. Sí. Como un año que pidieron la renuncia. La renuncia del presidente. Hay otros actores dentro del gobierno, porque esto tiene que ver no solamente con la oposición o con grupos radicales, sino con la actitud del mismo gobierno. En el gobierno hay gente que ante todo esto están haciendo cálculos de que cómo nosotros manejamos esto para nosotros retener el poder. Sí, para seguir enganchados. Y eso es sencillamente subvertir el orden, porque si hay algo que puede subvertir el orden en el país, es ese tipo de posición enfoque. Y de enfoque. Así ¿Por qué? Óyeme, el orden político estaba profundamente resentido ya cuando se hizo la reforma constitucional del 15. Sí. Y cuando se logró, el presidente iba a ganar las elecciones del 16, pero no se quería ganar, se quería avasallar, que son dos cosas diferentes. Sí. Por eso golpearon a toda la oposición y golpearon el sistema electoral y han generado esta desconfianza. Entonces, en ese escenario hay un grupo que está en el gobierno y que tiene coordinación, inteligencia, hasta con esos mismos sectores de Marcha Verde. Lo primero que le dieron la bienvenida a Marcha Verde fueron algunos actores de Palacio. Sí, así fue. Empezando por el ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia. ¿Qué se planteó? ¿Qué se han planteado como estrategia? Bueno, vamos a atizar, a profundizar las contradicciones de todos los partidos, del PLD, empezando por el PLD, del Reformista, del PRD, del PRM. Vamos a crear también escenarios donde los mismos órganos electorales están siendo sometidos ya a un creciente cuestionamiento con motivo de involucrarlo en los conflictos internos de los partidos. Porque ya se nota la presión de que los órganos electorales, especialmente el Tribunal Superior Electoral, se ingiera en la lucha interna de los partidos con decisiones que van contrarias a derechos. El caso del Partido Reformista llama mucho la atención. Eso ha generado mucha inquietud. Pero por otro lado, están preparando un ambiente de antipolítica, porque el ambiente que se está preparando es de antipolítica. Aquí han tomado varios candidatos y lo han lanzado deliberadamente para acentuar la sensación de que aquí no hay líderes, de que aquí no hay visión, de que no hay sentido de Estado, de que no hay oposición, es una visión que se refuerza y se refuerza desde el gobierno. Y cuando uno ve todo eso, uno dice, bueno, ven acá, ¿y qué es esto? Ojo con Guatemala. Yo he dicho, estuve allá, quizás fue porque yo estuve allá y hablé con la gente de Guatemala, que digo, hay que tener mucho cuidado. En Guatemala se ensayó un método de intervención internacional de carácter judicial.
La CICIG. Claro, ellos venían con los problemas de impunidad, las matanzas, y esto era un órgano de Naciones Unidas que ya estaba operando allá. Sí. En un momento dado, eso terminó con una gran movilización, porque se llegó a la conclusión de que los actores políticos no escarmentaban, que la corrupción era un problema muy serio. Entonces se levantó un movimiento muy grande que se llevó el sistema de partido, se llevó al presidente, se llevó a la vicepresidenta, se llevó a dos anteriores presidentes. Esa sí. Con otro nombre, no está aquí. Porque no. Hay algunos actores de la política que han planteado que se necesita que vengan unos delegados internacionales aquí, porque el argumento es que nosotros no tenemos capacidad interna para procesar los grandes casos de corrupción. El punto es que Guatemala hoy es un estado propiamente con una soberanía muy mediatizada, un estado intervenido, donde ni siquiera el presidente que salió de ese proceso, Jimmy Morales, ha podido ponerle límites a la acción del comisario Velázquez. Aunque le quitó a la fiscal, que era el instrumento. Entonces hay una situación ahí. Porque todos estos organismos internacionales y potencias realmente ven, yo creo que aquí en América Latina hay un ajuste de cuentas con los políticos que se alinearon con Brasil. En la estrategia audaz de Brasil de cambiar el balance mundial dentro de los BRICS. Lo que no significa que las acusaciones sean falsificadas, inventadas. No, todos esos procesos que se están abriendo tienen bases reales. Sí. Ahora, se están haciendo, no es tanto por enfrentar el tema de la corrupción como por producir un ajuste de cuentas para responder a ese desafío geopolítico que se le hizo a Occidente y especialmente a Estados Unidos, que fue, vamos a decir, entre el 2008 y el 2013, eso fue muy lejos. Pelegrín, el tiempo se nos ha agotado y yo lamento tanto porque se nos han quedado tantos y tantos temas. La embajadora de Estados Unidos ya fue y visitó al embajador dominicano en Washington, a José Tomás Pérez, y él subió una foto a ellos. Digo, pues la embajadora está a punto de venir. Y hay un grupo de gente aquí, Pelegrín, que le está esperando. Hay unos rumores por ahí de una quitadera de visa, y de hecho ya han quitado varias visas y todo eso. Pero ¿tienes una idea de ya luego de ese proceso de la visita la embajadora al embajador dominicano, luego de esto? Porque ya tiene un buen tiempo la embajada sin embajador. Sí, yo creo que eso debe producirse en las próximas semanas. Digo, ya los procesos internos allá en Estados Unidos se cumplieron. Aquí yo creo que ya ese proceso se otorgó desde el principio. Sí. O sea que no debe tardar su llegada. Pero independientemente de eso, hay un problema que nosotros tenemos que abordar, que es el problema de los actores políticos principales del sistema político. Tienen una tendencia irreprimible a mirar hacia afuera en todos los actores, en todos los escenarios. Hay que mirar hacia afuera. Pero hay que mirar hacia adentro Pero también. las decisiones principales hay que tomarlas en función de los intereses nacionales. De los intereses nacionales. República Dominicana tiene problemas serios, graves, en toda su existencia. Nunca había enfrentado un escenario más complejo, más riesgoso, más peligroso que el que estamos enfrentando. Entonces, los que están armando principalmente son los que tienen que tomar más conciencia de lo que esto representa. Gracias, Pelegrín.
Muchísimas gracias a Pelegrín Castillo por su visita del día de hoy. Así culminamos la jornada de este martes. Ya estamos, compañeros, ¿a cuánto? 23 estamos. A 23 estamos hoy, ya el 26 es el jueves. Bueno, pero hay Ya una los empleados extensión. hoy dicen que están a 2. Ah, están Los a empleados 2. públicos. Compañero, tenga buen día, compañero. Hasta mañana y buen fin de semana.